detalle precisamente en una de las patologías que más se pueden presentar en los docentes. Y dentro del programa de salud ocupacional o dentro de los programas de prevención que debe estipular el magisterio o las instituciones en las cuales se presta el servicio, está pues precisamente hacer un examen, ¿verdad? A nivel que a nivel de revisión, a nivel de garganta y de cuerdas vocales. Y eso precisamente lo hace un especialista en otorrinolaringología. ¿Ok? Entonces, no como examen periódico, esto se puede ir desarrollando en la medida que se presente algún tipo de factor de riesgo en la persona o que se vaya presentando alguna patología que me indique de que definitivamente tengo que hacer seguimiento. Ya. Eso precisamente lo puede manejar como tal la misma entidad promotora de salud que atiende al trabajador. Ya cuando vemos de que hay una incidencia, ya cambiaría de la EPS a la ARL porque ya estaría directamente relacionado con la función del trabajo. Yo por lo menos en el tiempo que yo tengo como instructora, yo no soy formada como docente, yo soy ingeniero industrial y precisamente pues recibí una formación en docencia universitaria, que es lo que me permite precisamente estar acá tras bambalinas y bueno, me he capacitado en todo lo que tiene que ver con la parte de la formación docente en competencia, es decir, yo estoy certificada tanto como instructora a nivel presencial y virtual y bueno, lo que podemos darnos cuenta es que cuando hay una incidencia o cuando hay una condición de salud que ya está directamente relacionada con la labor, pues obviamente ya pasaría como tal a riesgos laborales. Yo conozco muchos casos, incluso personas que son cercanas a mi vínculo familiar, ya digamos, ya incluso cercanos a pensionarse, que empiezan precisamente a tener algún tipo de patologías relacionadas con esto, con la voz. Hay una profesora de mi hija que a mí me llamó mucho la atención, fue la profesora de transición. Mi hija este año va a ser quinto. Y hace alrededor de 2 o 3 años me la encontré en el colegio, en la contrajornada, y me di cuenta de que ella tiene un dispositivo, tiene como un micrófono incorporado, porque pues ella estaba teniendo problemas de voz y es una persona relativamente joven. Entonces, eso precisamente no es a todos los instructores, sino de pronto a aquellos en los que definitivamente tienen una condición de salud, ¿verdad? Un agravante, y pues obviamente hay que hacer el seguimiento para contrarrestar precisamente ese riesgo. Entonces le dan estos dispositivos pues para evitar que a tiempo se genere una enfermedad laboral. Ok, listo, Zuleima. Continuamos a ver, los que me faltan. Yo tengo aquí a Jorge Enrique Vázquez, no lo conozco, quiero conocer la voz. Siempre me participan mucho Lidis, Harlen y compañía, me participa mucho Zuleima, me participa mucho Mariela, me participa bastante Adela, que, bueno, Adela tiene problemas de conectividad, pero está ahí precisamente al pie del cañón. Pero yo quiero conocer a Jorge. Y hay un cargo que es muy importante, el cargo de digitador. A ver qué encontraron con respecto al cargo de digitador y me gustaría escuchar a Jorge a ver qué me dice. Señor Juana, y esa no le... Bueno. ¿Qué no entendiste? Que esa no la investigué, o sea, no hay el resultado. Me imagino que sí encontraste el auxiliar administrativo. Ah, sí, señora. Bueno, vamos a compartir el auxiliar administrativo. Exámenes médicos auxiliares administrativos. Está el examen físico con espacio, osteomuscular. Juana, disculpa, tú estás muy cerca al televisor porque se escucha, se distorsiona al fondo como un ruido de un televisor. Señor. Un momento, no.
Ya, señor. Correcto. Visiometría, perfil lípido, Lipídico. glicemia, glicemia y cuadro hemático. Señor, Cuadre. ¿cuál es el perfil lípido? Algo así. Lipídico. Lipídico. Lipídico viene de lípidos y los lípidos tienen, digamos que tienen una relación, ¿verdad? Es sinónimo de qué? De grasas. La cantidad de lípidos que tu cuerpo debe eliminar. Entonces, ese examen se relaciona con los niveles de colesterol y de triglicéridos que tiene el trabajador en su organismo. Entonces, hay actividades que requieren ánimo vigilante. Por ejemplo, las personas que se dedican, los guardas de seguridad, los vigilantes, ¿cierto? Las personas eh, que trabajan en alturas, ¿verdad? Son, digamos que es el primer examen que se evalúa para aquellas personas que trabajan en alturas para evitar vértigos, para evitar de pronto algún tipo incluso de súbita depresión o de derrame o de situación adversa con respecto a una subida de triglicéridos o de colesterol. Entonces, para un auxiliar administrativo, ustedes saben de que de pronto un auxiliar administrativo no realiza un trabajo en altura, pero es una persona que quizás no está todo el tiempo, no permanece en un puesto de trabajo, sino que hace una labor de desplazamiento, tiene que desplazarse de un sitio a otro, a entregar información, a buscar, archivar, ¿verdad? A dirigirse, a informar a su jefe si alguien lo solicita, etcétera, etcétera. Claro, ahora precisamente con todos los sistemas de comunicación que tenemos, se facilita mucho la labor porque quizás no hay necesidad de pronto de desplazarnos para informar de que pues una persona se encuentra o que alguien está, porque simplemente es tomar un teléfono o enviar un mensaje para informar de que sea el cliente o sea el proveedor quien solicite como tal a uno de sus jefes. Pero sí debe desplazarse por lo menos a lo que corresponde al archivo de la información. Entonces, pues en algunos casos es importante desarrollar sobre todo lo que tiene que ver con la parte del cuadro hemático. Porque el cuadro hemático, la hemoglobina, que la persona no vaya a tener quizás problemas de anemia, es importante de que el auxiliar administrativo sea una persona vivaz, despierta. Una persona con anemia es una persona que normalmente tiene mucha fatiga, no es por pereza, sino son las mismas condiciones, ¿verdad? De la enfermedad, pues que hace que la persona se sienta todo el tiempo fatigada, aun cuando la jornada laboral apenas inicie. Lo otro puede ser también lo que corresponde pues a la parte de la glicemia, una persona con altos, ¿verdad?, niveles de glucosa en la sangre, es una persona que pues obviamente va a tener una agravante condición de salud. Una persona hiper o hipoglicémica es una bomba de tiempo. Entonces, una persona con los niveles elevados de azúcar puede entrar en un coma diabético y se desploma y puede fallecer en el mismo sitio. Una persona con hipoglicemia, es decir, una baja súbita de azúcar, peor. Les cuento que esa es casi que irreversible. Entonces, pues es importante que nosotros mantengamos los niveles de azúcar dentro es decir, de los parámetros que son entre 60 y 100. Una persona que de pronto se haga una glicemia en ayuna y le salga en 105, oye, no quiere decir que la persona sea diabética, pero sí está prácticamente un tri por encima del límite. ¿Qué se les recomienda? Hacer un tamizaje. ¿Y qué es un tamizaje? Que la persona por varios días consecutivos se tome una muestra en ayunas para ver cómo está. Y no solamente una muestra en ayunas, sí sería bueno ver el avance, ¿verdad? De cómo va
Es decir, cuánto muestra su nivel de glicemia luego que consume ciertos alimentos. Entonces hay como unos mecanismos de medición para determinar si esa persona es o no es diabética. Por ejemplo, mi mamá es diabética, y ella es diabética incluso insulino dependiente. Y cuando se le hace una muestra de glicemia basal, normalmente ella está siempre por debajo de 100, es decir, dentro del límite normal. Pero ¿dónde está el problema? El problema está al momento de que ella empieza a ingerir alimentos. Cuando ella ingiere alimentos, ella no está produciendo la cantidad suficiente de insulina, su organismo no está produciendo la cantidad suficiente de insulina para eliminar, ¿verdad? O para que esos azúcares los elimine bien el cuerpo, entonces quedan como tal en la sangre. Y por eso esos altos niveles de glicemia. Entonces, es importante, ¿verdad?, hacer el ejercicio antes y durante, es decir, después que coma, en cuanto debe estar ese nivel de azúcar. Por ejemplo, si a usted le aparece por encima de 200 acabando de comer, wow, póngase las pilas. Si a usted le aparece entre 150 a 160, ¿verdad? Acabando de comer, caramba, está dentro de lo normal porque usted acaba de ingerir alimentos y obviamente su organismo está apenas procesando el azúcar. Pero si usted ya tiene 2 horas de haber ingerido alimentos y sus niveles no bajan, ¿verdad? No están establecidos dentro de la baja, pues obviamente hay que prestarle atención y empezar precisamente como a hacer un seguimiento y hacer un tratamiento. ¿Okay? Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, del digitador, a ver quién investigó. Ok, Harley. Bueno, señor ingreso, primero fue valores osteomuscular, visiometría, glicemia y audiometría. Audiometría. Pero el examen médico físico ocupacional debe tener énfasis en osteomuscular, porque recordemos de que un digitador va a estar desarrollando una posición prácticamente fija y es estar sentado. Tiene que tener un diseño ergonómico del puesto de trabajo adecuado a las condiciones del puesto y también teniendo en cuenta su condición física, su morfología. ¿Ok? Entonces es muy importante en este tipo de labores y en todas las labores, mis estimados, el desarrollo de las pausas activas. Entonces, yo los invito a que ustedes, precisamente yo voy a compartirles, denme un segundito, yo les voy a compartir aquí pausas activas, no sé si en la clase pasada, voy a ver para acá, Ecopetrol, a mí me gusta compartir este link. Está como pesado el internet. Pausas activas Ecopetrol. Está el internet como molestando. Parece que se hubiese caído. Estimados, ustedes me escuchan. Uy, hay momentos. Sí, profe. Que bueno, lo que pasa es que estoy aquí buscando la página y nada, no me sale. O sea, está teniendo como dificultad el internet. Luego les paso el link de las pausas activas de Ecopetrol, pues para que ustedes también las desarrollen
y pues es muy importante precisamente dentro de este tema de medicina preventiva llevarlas a cabo, desarrollarlas. Sería bueno, ¿verdad? Determinar o hacer una rutina dentro de las labores que nosotros desarrollamos. Si usted no labora, pues en su casa también igual. Si usted es ama de casa desesperada, también como yo, es importante de tener un espacio para poder llevarlas a cabo, para poder desarrollar y para que pues obviamente su salud no le pase una cuenta de cobro. Bueno, entonces yo les voy a compartir, no les voy a compartir lo de las pausas activas porque estoy teniendo dificultad con el internet, no sé qué pasa. Vamos a ver. Pero miren, cuando hablábamos ahorita precisamente de la tabla de enfermedades laborales del decreto 1447, 77, perdón, del 2014, yo les decía que precisamente pues la enfermedad laboral, si no se encontraba dentro de la tabla, había una relación, ¿verdad?, de causalidad, que es lo que a mí me indica que si la enfermedad no se encuentra dentro de la tabla, de igual manera, si se demuestra que hay una relación entre la misma con los factores de riesgo laborales, pues obviamente será reconocida como una enfermedad laboral. Entonces, digamos que hay una investigación exhaustiva y es investigar el sitio de trabajo, investigar el trabajador, investigar que definitivamente existe un factor de riesgo y que definitivamente esa patología que está presentando el trabajador tenga una relación directa con ese factor de riesgo que está precisamente presente en el lugar de trabajo. Hay que demostrar que no se trata de pronto de algún hábito, de alguna costumbre o de alguna incidencia que se presenta fuera del lugar de trabajo, como por ejemplo en su casa o en otro tipo de ambiente, sino que debe tener una relación directa con el entorno laboral. Y que pues obviamente venga un médico tratante, se venga con un seguimiento, una enfermedad no es tratada de un día para otro y de un solo diagnóstico como enfermedad laboral. Eso se presenta, ¿verdad? Se presenta la situación, se presenta una situación de salud, se acude al médico, pues en este caso a la EPS. La EPS hace un seguimiento a la condición de salud, se mandan medicamentos, se manda de pronto el tratamiento a seguir y si persiste, ¿verdad? La segunda, la tercera vez y no hay, digamos que mejoría en la salud, pues obviamente teniendo en cuenta el análisis que haga el médico tratante, ya le corresponde el apoyo o precisamente la remisión a la ARL para que se haga la respectiva investigación, que es con el médico especialista tratante. Yo les voy a compartir una experiencia personal. Hace 10 años, cuando pues yo tuve a mi niña mayor, yo tuve un embarazo de altísimo riesgo. Mi trabajo era operativo, yo era de terreno, yo tenía que estar pues en físico, en el terreno, haciendo acompañamiento en la parte de salud ocupacional a las cuadrillas. Tenía que estar dándoles las charlas de autocuidado, diligenciamiento de los formatos, recoger la firma en esa época de los supervisores que eran los que como tal daban el permiso en altura. Yo, pues en esa época no estaba facultada para hacerlo, sino los jefes inmediatos. Ellos son los que decidían quiénes iban y quiénes no, y pues obviamente yo les daba como tal, le asesoraba, le daba como tal mi opinión al liniero, perdón, al supervisor. Y en esa época, pues yo quedé en embarazo y tuve una reubicación laboral por las condiciones de mi embarazo. Entonces, debido a esas condiciones, a mí me remiten a medicina laboral. ¿Y por qué me remiten a medicina laboral? Porque yo tuve un proceso de casi pérdida del bebé, tuve una amenaza de aborto y el embarazo mío era gemelar y solamente logró formarse uno de los gemelos. Es decir, tuve pérdida del otro saquito gestacional al iniciando como tal embarazo.
Entonces, ¿por qué me remiten? A mí me remite el médico de la EPS, me remite a medicina laboral porque era necesario, ¿verdad?, que un especialista emitiera un documento donde a mí de cierta manera, se me inhabilitara el hecho de estar en terreno durante pues el tiempo que me quedaba a mí en embarazo. Entonces recomendaba netamente un trabajo de oficina por las condiciones que se venían presentando, ya que podía incluso hasta tener la pérdida del, del producto, como se le llama al bebé en este tiempo. Entonces, mis estimados, no sé si visualizan, esta es la tabla de enfermedades laborales, pero miren lo importante de esta tabla. Esta tabla, miren, es el decreto 1477 del 2014, pero a causa de la emergencia del coronavirus, miren, aquí hay unas modificaciones. ¿Y por qué unas modificaciones? Porque aquí se está incluyendo, miren lo que se está incluyendo, bueno, primero que todo, la relación de causalidad, es decir, de que si la enfermedad no se encuentra en la tabla, de igual se tiene que hacer una investigación exhaustiva para que la enfermedad sea reconocida como laboral. Pero aquí en el artículo 4 hay miren, aquí hay una incidencia muy significativa y tiene que ver con el SARS-CoV, con el virus del COVID-19. Entonces, en este orden de ideas, será considerada como una enfermedad la COVID-19 o el virus SARS, ¿verdad? ¿Para quién? Aquellas personas que trabajen en el sector salud. Entonces, si usted trabaja en el sector salud como administrativo, es decir, está en la parte de atención al cliente, atendiendo pacientes, usted no es médico, pero de igual manera usted tiene una interacción directa con las personas que van a requerir un servicio de salud. Usted hace parte del equipo de aseo, ¿verdad? De la clínica, de una clínica, la clínica de la Costa, de la clínica de la Asunción. Entonces, ¿qué indica? Indica que usted va a estar prácticamente en contacto con pacientes porque usted tiene que estar en ese ambiente laboral. Usted es vigilante. Aquí la niña que es guardia de seguridad, guarda, es la cara alegre, ¿verdad? Usted es el que le da la bienvenida o le permite como tal el ingreso pues a las personas que van a acceder a un servicio, ¿verdad? Y otro tipo de personal de apoyo, por ejemplo, psicólogo, sistemas, es decir, quizás no tienen una relación directa, pero van a estar como tal trabajando en ese ambiente de trabajo. Entonces, es importante, ¿verdad? Estas personas, si en el evento de que tienen esta enfermedad, ¿verdad? Las administradoras de riesgos laborales deben digamos que asumir esta responsabilidad para el tratamiento de este tipo de personas si llega como tal a contagiarse del famoso COVID-19. Porque en este caso no sería una enfermedad común, sería una enfermedad laboral porque es adquirida en su ambiente de trabajo. Que usted de pronto esté trabajando, usted es profesor y resulta de que llegó un estudiante, ¿verdad? Con COVID-19. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se establezcan protocolos de seguridad en la institución educativa y que obviamente dentro de ese filtro, un estudiante con un cuadro gripal no debería estar en un ambiente de aprendizaje. Igual un profesor, como por ejemplo en el caso mío. Miren, yo ayer tenía un cuadro de resfriado, podía ser resfriado común, pero hay momentos en que me sentí febril y yo dije, ay Dios mío, ¿será COVID? Ya. En el día de hoy no, porque pues tengo el compromiso con ustedes, pero mañana a primera hora voy a realizarme precisamente pues la prueba y de hecho yo estoy manteniendo mi aislamiento con respecto al resto de la casa. Yo en estos momentos me encuentro aquí confinada en mi habitación. Pues a veces ahorita pues precisamente como tengo niñas pequeñas me toca llamarle mucho la atención, me toca abrir la puerta.
pero cuando ya yo salgo al ambiente externo, ya yo tomo un tapabocas, pues para evitar como tal el contagio. Así no sea COVID, pero pues obviamente de un cuadro gripal. Hay personas que de pronto no respondemos bien a un estado gripal y pues eh, se, se puede agravar un poco. ¿Ok? Entonces es supremamente como tal importante tener en cuenta de que dentro de este decreto pues hay una modificación y es precisamente la que tiene que ver con respecto al COVID-19. Entonces, para que ustedes conozcan, miren, aquí hay una cantidad de enfermedades laborales y las enfermedades laborales que tienes que tener en cuenta los agentes o factores de riesgo. Por cada factor de riesgo, por ejemplo, aquí en este caso, vamos con los factores de riesgo de tipo químico. Por lo menos el arsénico es un producto, un producto químico, ¿verdad? ¿De dónde se deriva? Se deriva de pronto de la explotación minera a nivel industrial, ¿verdad? Se utiliza como de pronto para mantenimiento, ¿cierto? Para lo que tiene que ver con el mantenimiento de máquinas, para limpieza, etcétera. Entonces, miren todas las enfermedades que se pueden generar precisamente por estos factores de riesgo. Una neoplasia, encefalopatía tóxica, ¿verdad? Blefaritis o conjuntivitis, esas son enfermedades que se puede generar. La blefaritis es una enfermedad común y digamos que no es muy grave, pero de todas maneras hay que prestarle atención y voy a habilitar la cámara para yo poderles mostrar. Vamos a ver si me deja porque está como el sistema está fallando. Bueno, aquí ustedes me logran observar la blefalitis. Se muestra, es como una caspita que te sale alrededor de las pestañas. Es como especie de una resequedad. ¿Y de qué se puede presentar esa resequedad? Del medio ambiente. Si estás trabajando por lo menos en una empresa, en una fábrica, donde se genera algún tipo de polvillo, de viruta, es muy probable de que la persona sufra de blefaritis y que se generen como esas pequeñas escamitas aquí a nivel de la visión. Pero ¿qué es lo malo de la blefaritis? Que en ocasiones se te introduce en tu glóbulo ocular y se te enrojezca, o sea, se te va a enrojecer la vista. Y al enrojecerte la vista, pues obviamente te puede causar una infección y eso puede traer con el tiempo patologías que se pueden agravar. Entonces, precisamente hay que prestarle bastante atención. Miren, la blefalitis se te puede convertir en una conjuntivitis. Y hay otro tipo de patologías que van como tal afectando diferentes órganos. Acá estoy haciendo énfasis en la visión, pero miren que también hay a nivel del sistema que es respiratorio, a nivel de lo que es el tubo nasofaríngeo, ¿verdad? Las bronquiolitis, hipertensión pulmonar, mire, la asbestosis, muchas máquinas, perdón, lo que tiene que ver con la parte de la elaboración, la parte de la construcción. Por eso es muy importante cuando se haga un trabajo de construcción en las casas, es mejor mudarse. Esa historia que no, sí se puede trabajar, vamos a quitar la mitad del techo y vamos trabajando por parte. Chévere, maravilloso, pero es preferible que esas personas salgan de ese ambiente. ¿Por qué? Porque hay un polvillo, ¿verdad?, que se genera precisamente por la demolición de las paredes. Pero peor aún, cuando se trata de esos techos antiguos, el componente principal para la elaboración de los techos de Eternit eran las fibras de asbesto. Y el asbesto es un material que ya por ley ya no se está produciendo en Colombia. Ya pues se cambió por otro producto químico, de pronto de menor rango cancerígeno, porque es un producto que definitivamente estaba demostrado científicamente que era muy peligroso. Ya. Pues imagínense, demoler, bajar un techo de Eternit, generar ese polvillo. Cuando tú coges un taladro y de pronto necesitas hacer una perforación
para colocar una grapa, para hacer un amarre de techo. Parece mentira, pero estás llenando tus pulmones de pequeñas partículas de asbesto que son inoficiosas, que aparentan ser inoficiosas, pero que definitivamente si vives, ¿verdad? O si convives en un ambiente, pues lastimosamente puede repercutir en tu salud. Vemos casos estimados de personas que laboraban en esa, yo creo que esta empresa ya no existe, o aquí en Barranquilla, pero hace años yo conocí una familia, el señor muy allegado a la casa, con mi mamá, casi, creo que era casi hermano de mi mamá, en el sentido de crianza, no de consanguíneo, pero sí había mucho afecto. Y el señor precisamente trabajó en esa empresa durante muchos años, una empresa famosa aquí en Barranquilla, voy a limitarme el nombre, y el señor se pensionó. Miren hasta dónde llega precisamente. El señor se pensiona, el señor tiene su casa, tiene sus hijas. Con el paso del tiempo, ya en una edad ya avanzada, el señor empezó a padecer una patología. ¿Y cuál era la patología que empezó a padecer? Era como especie de una enfermedad a nivel de la sangre, era casi como un cáncer de sangre, era casi como una leucemia. Le afectó el hígado, es decir, le afectó los órganos principales. Y lo extraño del caso es que antes del señor enfermarse, creo que aún no se había alcanzado la pensión, la esposa fue operada de la glándula tiroides, se le desarrolló, ¿verdad? Dentro de ese núcleo familiar, la hija mayor de él padeció con un problema en las mamas, desarrolló un cáncer de mama. Y luego de fallecida la persona, parece mentira, miren hasta dónde llegan las consecuencias, es que se percatan que precisamente el núcleo familiar se afectó por el uso, ¿verdad? O por el contacto con esta sustancia considerada como peligrosa. ¿Y dónde radicaba el problema? El problema radicaba en el lavado de la ropa. ¿Y por qué en el lavado de la ropa? Porque normalmente el trabajador viene, trae la ropa y la ama de casa, pues les estoy hablando de 30, 40 años atrás, cuando quizás tener la lavadora era un lujo que solamente lo tenían ciertas familias pudientes, no era muy común en ciertos barrios o en ciertos estratos que las personas tuvieran lavadora. Y pues era como más común el lavado de prendas a mano. A pesar de ser una familia muy bien, muy modesta, con su casa bien organizada, yo no veía lavadora. Entonces lavaban su ropa y el simple contacto, esa es una fibra tan pequeña que se puede adherir a la prenda de vestir, ¿cierto? Y mire, simplemente ingresando a los poros, usted puede como tal, con el paso del tiempo, adquirir algún tipo de patología relacionada con el contacto con el asbesto. Entonces, miren, como tal, mis estimados, la importancia, gracias a Dios, salió un decreto donde ese producto no se utiliza, y la empresa como tal tiene un sistema de seguridad y salud en el trabajo maravilloso. Implementaron duchas dentro de la empresa para que el trabajador no tenga la necesidad de llevar sus prendas de vestir a su casa, es decir, generar un foco de contagio. El trabajador se blinda en la empresa y el trabajador sale de la empresa a su casa, es decir, limpio, sano, con su atuendo, con su ropa con la que él sale de la casa. Cuando él termina su turno, se baña. Cuando él termina su turno, esa ropa queda en las lavanderías. La empresa tiene su servicio de lavandería, ¿verdad? Su lavandería, su servicio de lavandería, y el paciente, el trabajador no tiene como tal contacto con esa prenda de vestir sucia, porque para eso precisamente están las duchas. Entonces, eso es importante, esto es necesario hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando de productos o de sí, de sustancias, en este caso serían sustancias comprobadas como altamente cancerígenas. ¿Ok? Bueno, entonces mis estimados, yo les voy a compartir la tabla. Esta tabla que es importante es la tabla de enfermedades
profesionales, ¿verdad? Y sus diferentes agentes de riesgos. Y les voy a dejar una matriz donde ustedes precisamente me van a identificar cuáles son las enfermedades. Voy a colocarle como unos ambientes de trabajo, les voy a generar una tabla donde les voy a colocar unos ambientes de trabajo y cuáles serían las patologías teniendo en cuenta esos ambientes, ¿verdad? Que se pueden presentar, cuáles serían esos factores de riesgo y cuáles serían esas patologías que se generarían en esos ambientes de trabajo. Entonces, esa va a ser la primera labor de investigación. La segunda labor de investigación que necesito que ustedes me desarrollen para la próxima clase tiene que ver con el uso de elementos de protección individual adecuados precisamente para esos ambientes laborales que yo les voy a colocar. Entonces, vamos a hacer una matriz de elementos de protección personal y vamos a hacer como un cuadro matriz de enfermedades derivadas de agentes de trabajo, perdón, de enfermedades derivadas de factores de riesgos asociados a los ambientes de trabajo. Entonces es sencillo, usted simplemente, yo le voy a compartir la tabla con una información y usted simplemente lo que tiene que hacer es llenarla de acuerdo a lo visto en clase y pues también a la investigación que usted desarrolle por internet. Cualquier duda que usted tenga al respecto, pues para eso está el canal comunicativo del WhatsApp. Estimados, ¿tienen ustedes alguna duda? Claro, por supuesto. Miren, voy a hacer un compromiso. En cuanto termine es decir, hoy mismo van a tener la grabación de la clase y les voy a compartir el archivo. Se los comparto en PDF para que ustedes lo visualicen, no importa, de igual manera usted lo puede hacer, incluso hasta en el mismo cuaderno, no es necesario que usted lo haga en computador si no lo tiene, usted le toma foto, una captura de pantalla y lo monta a plataforma. Y se las voy a compartir por WhatsApp porque yo sé que algunos no tienen de pronto el acceso o no se les facilita con inmediatez acceder a la plataforma. Entonces, para que vayan desarrollando su trabajo. Estimados, ¿alguna duda? ¿Alguna otra inquietud? Entonces, sí, Adela. Disculpe, con respecto a la clase anterior, yo le había escrito, porque tengo como unos inconvenientes con respecto a las actividades que no las he montado, porque, o sea, quedé como con unas dudas, sinceramente. No sé Pero si las me dudas puedo contactar de pronto. Sí, las dudas tienes que manifestármelas o sea, por el interno. Ya. Ok, exactamente, eso era lo que de pronto Tú me quería como puedes de mandar pronto un audio preguntar. diciéndome, profe, mira, ya tengo este inconveniente y yo con mucho gusto te respondo. Es más, si quieres ahora que ya yo termine con el grupo, Bueno. yo te llamo o me escribes y nos interactuamos para que te quedes como tal despejada. Ok, Mariela. Ay, le agradezco mucho. Hola, Listo, señor, a ver. hágame el favor, disculpe, me aclara los puntos que tenemos de compromiso. Primero No sería, te preocupes. Una matriz de elementos de protección personal, pero obviamente esa matriz tengo que hacerte una tabla y yo te voy a colocar unos cargos, ¿verdad? Y de acuerdo a esos cargos, usted me va a colocar cuáles serán los elementos de protección personal adecuados para ese tipo de cargo. Y el otro tiene que ver precisamente con las enfermedades, hablando de las enfermedades laborales, que se desencadenarían teniendo en cuenta factores de riesgos y cargos. Es decir, qué enfermedades ok, laborales de pronto se puede presentar por una persona que es digitador, por darte un ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo, teniendo en cuenta los riesgos que tú puedes evaluar o puedes encontrar en ese cargo, vas a identificar las posibles enfermedades laborales que se generarían. listo. ¿Ok? Esos son los dos compromisos que tenemos. Los dos compromisos que tienes. Listo, ok, ¿Ok? gracias.
Entonces, pero obviamente para ustedes hacerlo yo tengo que desarrollar la actividad, montarla en plataforma y compartírsela por acá por el grupo de WhatsApp. Ok. Entonces, hoy lo que voy a hacer es mandarles enseguida la grabación. La actividad voy a tratar si en el transcurso de lo que queda de noche, por lo menos logro montar una para que ya desde mañana ustedes vayan desarrollando. ¿Ok? Perfecto. Profe, la actividad que hicimos en clase tenemos que mostrar la plataforma. Sí, yo les voy a generar, ustedes saben que yo siempre les genero genero la actividad para que ustedes la monten. Dale. Ténganla ahí quietecita. En cuanto ustedes ya la vean, simplemente lo que tienen que hacer es montarla. Listo, bueno, señor. Miren, para la próxima semana, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre que hagamos, como especie de unas presentaciones. Yo en el transcurso de la semana voy a empezarle a dar unos temas para que ustedes como tal desarrollen como unas presentaciones que no pasen de 5 o 7 minutos, porque pues hay veces que no tenemos quizás un celular o no tenemos el acceso a un computador pues para hacer como tal una grabación o se nos dificulta generar un link en YouTube. Pero lo ideal es que ustedes como tal también participen y que vayan perdiendo el miedo escénico, porque algo que caracteriza a un auxiliar CISO es que debe tener una interacción con todo, ¿verdad? Con todo el entorno laboral, con todas las personas que trabajan en una empresa, porque de cierta manera supervisamos de que no solo que el trabajo lo hagan de acuerdo a los parámetros, porque eso es labor de su jefe inmediato, pero sí de que ese trabajo se haga bajo las condiciones adecuadas y que el trabajador, ¿verdad? Tenga en cuenta los riesgos a los cuales se expone y trate como tal de minimizarlos. Entonces, es importante que ustedes tengan como tal esa interacción y bueno, me gustaría ver, ¿verdad? Tener como especie de un fogueo a nivel de temática y quiero pues verlos a ustedes empoderados y ver cómo sería el trabajo de interacción con el grupo y de dirigirse hacia el grupo de trabajo. Bueno, estimados, siento que he forzado, miren, ahora estoy un poquito con la garganta un poco con carraspera, pero es que he forzado bastante la voz. Por el día de hoy me despido. Espero que sigan, ¿verdad? No solamente con lo que yo puedo interpretar o socializar, sino que traten de hacer una bitácora de toda la temática que yo les suministro. Trato incluso de hacer resúmenes como para que usted tenga lo más importante. Hago una bitácora personal, que esto es bastante fundamental, y va a ser un material de consulta cuando usted obviamente se encuentre en el entorno laboral. Entonces, pues al pendiente de las actividades, por el WhatsApp les estaré informando. Voy a hacerlo mañana porque esta semana tuve 2 días sin internet en la casa y eso generó que precisamente se presentaran retrasos en la socialización tanto de la clase como de las actividades. Dime, Magdalena. Señor, una pregunta que se nos va a dejar montado en el grupo las actividades que quedan pendientes para la próxima semana. Se las voy a compartir también por el grupo, pero yo las voy a montar en plataforma, sino que también se las voy a compartir por el grupo, para que la tengan ahí de primera mano. De igual manera, la obligación es montarla en plataforma, ¿ok? O sea, para que tengan los 2 canales, WhatsApp y plataforma. Señor, gracias. Excelente explicación, señor. Bueno, Harlem, Señor, igual. Gracias, Adela. Gracias. Bueno, ustedes disculpen, pero he tenido la voz estoy un poquito indispuesta, entonces los voy a dejar siendo las 5:25. Bendiciones y Dios mediante nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Igualmente, señor, bendiciones. Señor, que se Hasta luego, bendiciones. Gracias. Adiós.